¿Qué tal? Buenas tardes. Crónicas de la Diversidad tiene el placer de entrevistar esta tarde a Coracy Ruiz. Coracy Ruiz es de Brasil, de Sao Paulo. Ella tiene un doctorado en multimedia y ha trabajado como documentalista desde el año 2003. Ha realizado varias películas, series de televisión y videos. Su primer largometraje, Letters to Angola, 2012, fue seleccionado en más de 30 festivales en 16 países. Linear, del 2020, su segundo largometraje se estrenó en Hot Dogs en 2021. Ella ha dirigido Nostalgia, Videos Letters to Cuba, el 2005, Another City, el 2009, Letters to Angola, como mencioné, 2012, Letters from Exile, 2015, Strong Feeder, el 2019, y Linear, que está en concurso en el Festival de Cine de Lima. Bienvenida, Coracy, bienvenida, Sofía, que nos va a acompañar también para hacer la entrevista esta tarde. Buenas tardes, Ángela y Sofía, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá charlando con vos y también de hacer parte del Festival de Lima. Entonces, muchas gracias. Nosotras estamos muy felices de tenerte acá. Bueno, primero que nada, como te lo dijimos en interno, nos encantó tu película, es maravillosa, es hermosa, es honesta, es transparente, ¿no? Como el agua que fluye documental. Bueno, podemos empezar con Sofía, que te va a hacer una pregunta para empezar. Bueno, gracias Ángela. Coracy, bienvenida. Retomando un poco las palabras de Ángela, creemos que el Festival de Cine, particularmente el Premio Gio, realmente está muy, muy a gusto de tener tu participación en esta edición del festival, ¿no? Es una de las películas casi obligatorias o fijas, ¿no? De todas las muchas de gran calidad que hay ahorita en el festival. Coracy, bueno, queríamos comenzar primero con el título, ¿no? Limiar se traduce como umbral, como límite también en español. Quisiera que a partir de ahí nos cuentes un poco qué inspiró este título para poder empezar a hablar acerca de la película. Bueno, la película Umbral, Limiar, la hice junto al mismo tiempo y en diálogo con mi tesis de doctorado. Estaba estudiando documentales autobiográficos de mujeres y el título surgió leyendo un texto teórico. Lo tengo acá porque me hacen mucho esta pregunta, entonces es de este libro que es sobre el cine de mujeres en Brasil, femenino y plural. Y ahí, aquí hay el texto que estaba leyendo, y que habla de otra cosa, pero ali en una parte hay la definición, la escritora hace una definición de limiar, de umbral, y no voy a leerla porque está en portugués, me va a quedar muy complicado traducirlo para mi portuñol ahora, pero lo que dice es que el limiar, el umbral, es como estar entre. Entonces, habla de como si hubiera una puerta, estás ahí abajo del umbral y estás entre. Entonces, está allá, estás acá, está en los dos y ninguno. Y así dice la escritora, se llama Roberta Veiga. Y dice que estar entre como de la microhistoria y la macrohistoria, o estar entre el pasado y el presente, estar entre el personal y el político, o estar entre el femenino y el masculino. Entonces, cuando estaba leyendo eso y trabajaba en la película y no tenía un nombre aún, entonces cuando leí, para mí fue como estaba claro, no tenía más dudas del título. Y así fue, así surgió el limiar umbral. La historia, entonces, es una historia, para aquellos que todavía no hayan conocido la película, es una historia acerca de ti, ¿no? De ti y de tu familia. Es un documental autobiográfico que acompaña el proceso, el descubrimiento
de tu hijo, Noah, como chico trans, ¿no? Como un hombre trans. Y también a la par el descubrimiento y las preguntas que se hace la familia en relación a eso, ¿no? Por eso es bien interesante esto que mencionas, estar en este umbral, este momento de procesar una serie de transformaciones. Ujú. Sí, y mi hijo, además, al final, su identidad es como no binario. Ajá. Entonces ahí está el mismo en el limiar, se quedó ahí. Entonces es muy significativa la palabra limiar. Ujú. Sí, condensa mucho, ¿no? Muy, muy precisa para poder mencionar el espíritu de la película. Sí. Corazí, tu película la empiezas a grabar el año 2016, ¿cierto? Entonces, justo en tu país coincide la destitución de Dilma Rousseff, desencadena, ¿no? Una crisis política, social, económica, ¿no? Promovida por la derecha radical, ¿no? Me imagino, por lo que hemos leído, primero con Temer y luego con Bolsonaro, que sigue en el gobierno, ¿no? Entonces, estos dos presidentes y, bueno, políticas de Estado, obviamente, dirigidas al rechazo a la diversidad y a las minorías, ¿cómo es que tú te sentiste al grabar en este contexto, ¿no? En tu país, una película que, al contrario de todo este atropello a las minorías, ¿no? Visibiliza la diversidad de una manera honesta, ¿no? Y sin mensajes de moralidad, ¿no? Por Sí, favor, cuéntanos eso. sí. Bueno, sí, el tema del golpe de Dilma, eh, ¿sigo hablando? Porque hay Sí, un claro. video aquí. Bueno, Sí. Sí, sí. el tema del golpe de Dilma fue muy fuerte para mí porque yo estaba trabajando en una otra película que era sobre el tema del golpe. Estábamos así como acompañando lo que pasaba. Entonces estaba muy involucrada en esto, así. Entonces lo viví muy fuerte, con los nervios a la flor de la piel, no sé si lo dicen así. Ujú. Y, y aquel momento me parecía que estábamos ahí como en el peor momento posible, porque fue una gran injusticia, eso fue muy difícil de ver pasar, y porque veníamos, no sé, de un momento que sentíamos que caminábamos, ¿no? Sí, como Ujú. caminábamos para un país mejor, poco a poco. Y ahí es una ruptura muy grande, entonces fue un dolor muy grande, pero no lo podría imaginar lo que iba a venir después, que es como lo inimaginable, con una Claro. persona tan, no sé, psicopata, un loco y una persona, no sé, no sé cómo decir, pero una persona como Bolsonaro como presidente es como, no podíamos creer nunca que una cosa así Ujú. podría pasar. Y, pero hacer la película en lo que pasó en la política me dio más ganas y más certeza Ujú. de que la debería hacer, porque cuando entró Temer, entró junto una idea, porque de una propaganda de la mujer que se decía en Brasil que era la mujer de Temer, que salió en Ujú. las revistas, eh, en la media, como la mujer bella, recatada y de la casa, del lar. Y eso era como la imagen de la mujer perfecta que estaba ahí con Temer. Ujú. Entonces ahí, en el primer momento, era como una cosa que la diversidad estaba como no era importante. Con Bolsonaro, más do que eso, né, para allá de esto, el tema de la diversidad es como uno de los grandes enemigos del gobierno. Entonces es mucho peor de lidar con esto, porque ahí como hablan con el nombre de ideología de género,
Y esto es como es uno de los grandes peligros de la sociedad y tal. Aquí también. Entonces, sí, entonces, pero eso me dio la visión de que necesitamos disputar los espacios, disputar las narrativas, disputar las ideas. Entonces, pensé que la película era aún más necesaria porque hay que hacer algo, ¿no? Nadar contra la corriente, no sé si dice eso en español, las expresiones. Entonces, el tema de la política, por una cierta manera, fortaleció no sé, mi convicción de que es muy importante hablar de estos temas, de poner otras miradas y dar para el mundo otras referencias de cómo pensarlo y bueno, así. Escuchándote un poco, Corazí, pensaba en esta frase tan potente y tan importante, ¿no? De lo personal es político. De hecho, tu documental tiene estas dos fuentes, ¿no? De hecho, es un insumo que nos ayuda a pensar políticamente, a poder hacer un cambio social, a poder plantear la visibilización de las familias trans, ¿no? De una manera distinta en contextos tan adversos como puede ser Brasil, como puede ser Perú y muchos lugares de Latinoamérica, ¿no? Pero también tu película tiene algo íntimo, ¿no? Es algo que también discutíamos con Ángela en la mañana. ¿Cómo lograste crear esa atmósfera en la que pareciera que estamos siendo testigos de una conversación casi de a dos, ¿no? Tu película comienza con esta frase de yo siempre he querido o siempre quise ser madre, ¿no? Y desde ahí, de arranque, tú nos llevas a conocer esta historia desde muy... digamos, desde los inicios de la maternidad hacia el momento actual, de una manera muy sutil, muy cuidadosa también. ¿Cómo fue este proceso de crear el guión, de armar esta propuesta? Bueno, fue una película un poco distinta de otras experiencias que tuve, porque no tenía como un proyecto inicial que había escrito y que ahí lo seguía, porque se pasó. Entonces, en el primer momento estaba como grabando, pero sin saber para dónde iba, porque estaba ahí. El tema es que yo estaba en el doctorado estudiando, pero siempre en mi experiencia previa en la universidad, siempre tuve esta idea de hacer un documental o una experiencia artística de creación que, junto con los estudios teóricos, porque bueno, trabajo con documental todo el tiempo y para mí la realización, el tema de hacer es muy fuerte, muy cotidiano. Y entonces estaba ahí buscando, me gustaría hacer una película documental cuando empecé la pesquisa, autobiográfica, pero no tenía un tema muy fuerte de mi familia que necesitaba mucho hablar sobre eso. Entonces estaba ahí como pensando qué hacer. Y en el mismo año, 2016, que era el golpe, el año que empezaba el doctorado y fue el año que empezó, mi hijo empezó su transición. Entonces todo junto. Y cuando mi hijo me dijo que tenía dudas sobre su identidad de género, yo no tenía mucha información sobre eso. Conocía las personas trans porque las vía, no sé, por ahí, por las calles, en los movimientos sociales. Sí, pero era una cosa un poco lejana, que no sabía mucho. Y entonces mi primera reacción fue pedir a mi hijo para hacerle una entrevista. Y bueno, dijo que sí, la hicimos. Y la experiencia de una conversación con la presencia de la cámara fue muy buena para nosotros, así, porque cuando tienes un hijo adolescente, tienes un hijo que es un niño, y ahí tienes una relación. Y cuando torna adolescente es muy difícil, porque son muy más cerrados, y pelean mucho más, es muy más difícil, se quedan en sus habitaciones y el cotidiano es un poco más tenso. Y percibí que estas conversaciones con la presencia de la cámara creaban como un ambiente
que no sé explicar muy bien, pero favorable para el diálogo. Estábamos, fluía, el flujo del diálogo estaba mejor ahí. Entonces, en la primera, lo percibí en la primera conversación. Y ahí, después de eso, el proceso de mi hijo no fue así como lineal. Lineal. Tuvo muchos momentos distintos, nombres distintos, y a través que me decía que estaba en un nuevo momento, hacíamos una nueva entrevista. Entonces, la base y estas entrevistas las hicimos muchas veces por un par de años, y estas entrevistas, que no son entrevistas, en verdad son conversaciones grabadas. Claro. Mi voz está ahí todo el tiempo, es como... Y son estas conversaciones, las veo como el alma de la película, la estructura principal. Entonces es una película que surge del diálogo, surge de la conversación. Y para mí es como el tema del diálogo es también el tema importante, así como, porque es como construir una relación con mi hijo y también con el espectador, con quien nos ve. Entonces, ahí el tema de mi voz, ¿no? De la narración, es como una conversación que hago entre mí y ahí quien está viendo la película es una camada de diálogo, y la otra es entre mí y mi hijo, y la otra es entre mí y mi madre. Entonces, es el tema de relacionarse y poder dialogar con profundidad, o sea, que puedas escuchar, en verdad, como permitirte una transformación, porque no estás solo queriendo hablar, pero oís. Sí. Y eso puede penetrar en vos, ¿entiendes? Como la conversación que sea en verdad una conversación. Entonces, este es el tema, la búsqueda de la película de una forma más general, vamos a decir así. Bueno, se construye una complicidad muy hermosa, ¿no? Sí. Y hablando de la estructura del lineal, bueno, tú utilizas las entrevistas o los diálogos, ¿no? Fotos, videos, voces en off, en primera persona, ¿no? Como la ayuda del elemento, como el agua, ¿no? El agua hace esa pausa. La cámara en mano, ¿no? Que a veces se mueve y da una atmósfera como que de algo que todavía no está claro, ¿no? Pero al mismo tiempo crea esa atmósfera de intimidad, ¿no? Y se va acercando y va haciéndose más clara la imagen. ¿Qué directores te han influenciado o directoras han influenciado a tu manera de hacer cine? O hacer lineal en este caso, ¿no? Bueno, yo estaba estudiando documentales autobiográficos de mujeres al mismo tiempo, que era la parte teórica de mi tesis. Entonces, para mí fue muy importante conocer las películas documentales autobiográficas de Naomi Kawase, que es una directora japonesa, es más conocida por sus trabajos de ficción, pero tiene como pienso que 4 o 5 documentales cortos o medios que son autobiográficos y que son así muy intimistas y muy radicales. Trata con temas del nacimiento y de la muerte, así como hay una específica que se llama Tarashimi, no sé, Tarashimi es una translación de japonés para portugués, no sé, pero Tarashimi es el nombre que conozco. Y que tiene el nacimiento de su hijo, que lo graba ella misma, y la muerte de su madre. Entonces, muy fuerte, y para mí fue muy importante. Hay una película de Brasil que para mí fue importante también, de una documentalista, una cineasta, que se llama María Clara Escobar, que hizo un documental sobre su padre, que fue, bueno, un escritor comunista, contestador de la dictadura de Brasil,
Y ahí hay este diálogo muy fuerte de la directora y del padre. Entonces ahí también hay una cosa que para mí fue muy importante, y el tema de que, porque vi ella hablando sobre la película y el tema de poner en la película cosas que ella dijo y que le daba un poco de vergüenza, porque cuando termina la película ves diferente, y lo que dijiste en el pasado es un poco, no sé por qué hablé eso, ¿no? Y, y ahí para mí, para mantener en línea algunas cosas que yo digo para no en el medio del proceso, y que ahora miro cómo hice esta pregunta para él, qué cosa más, no sé, pero no, la voy a dejar porque es mi proceso, porque preciso. Entonces, esta película fue muy importante. Hay una documentalista de Brasil también que trabaja mucho con el voz em primeira persona, que está muito famosa agora, que é Petra Costa. Então, Petra Costa tem sua primeira película larga, é um documentário sobre sua irmã. Então, aí também é uma referência importante para a construção da voz. ¿Qué más que puedo decir? Bueno, a Chantal Akerman, que tiene un trabajo muy lindo también con algunos documentales autobiográficos, News from Home y No Home Movie. Me encantó una documentalista, una filmmaker, no sé cómo decir, de inglesa, que hizo un documental también autobiográfico muy interesante, que se llama The Alcohol Years. Entonces, no sé, he visto muchas cosas en este tiempo, entonces estaba así como muy cargada de películas que estaban así, que estaban junto ahí, me ayudando un poco en el proceso creativo. Y pensando un poco en este tema de las influencias, ¿no? Ángela, acabo de preguntarte sobre qué películas, qué autoras te influenciaron, te ayudaron a pensar en esta propuesta. Pensemos también en las influencias que puede tener el público que ha visto tu documental, ¿no? Todavía no se estrena aquí en Lima, pero el documental se viene estrenando, bueno, ya se ha estrenado desde el año pasado, desde noviembre, ¿no? ¿Cuál ha sido la recepción que tú has notado, tal vez primero en tu familia, ¿no? Que ha sido también protagonista en parte del documental, y luego más la recepción más grande de otras personas o de otras familias que seguramente se ven representadas en las preguntas que tú y Noah y tu madre se hacen de manera tan honesta? Sí. Bueno, mi familia específicamente, los que están directamente involucrados en la película, como Noah, mi hijo, mi mamá, el papá de Noah, Julio, que es mi compañero actual, y sí, ellos son personas que cuando trabajaba en la película, hacíamos distintos cortes, ¿no? El primer corte, el segundo, el tercero, el corte final es el quinto. Entonces, a cada vez que teníamos una versión, una nueva versión de la película, los enseñaba, los mostraba para que la viesen y me dicen, principalmente no, pero todos, si hay algo que no te cae bien, que no está confortable, me lo dices y yo lo saco. Porque no era la intención, no tenía la intención de tener nada ahí que no estuviera muy tranquilo para todos. Entonces, en la familia esto fue muy así procesual. Mi papá, que también no está separado de mi mamá hace muchos años, pero es también una persona como ella, así muy abierta, y vio después un poco cuando estaba casi lista la película, pero le gustó mucho, entonces le gusta mucho la película. Entonces en la familia fue súper bien. Y bueno, este tema de las otras otras personas, otras familias que tienen una vivencia parecida, eso es muy lindo de ver, porque cuando empezábamos a
a planear a distribuição e a pensar onde nos gostaria que a película chegasse, que de bueno poderia passar. Y me imaginé en este momento, hace mucho tiempo la película no estaba lista, si un joven trans pueda ver la película y tener el deseo de enseñarla para su mamá, para que la película pueda ayudar su relación. Entonces, esto era para mí eso era el objetivo, no sé, en este Claro, el impacto. sí. Y eso se pasó muchísimas veces así y también de mamás que vieron la película de otra manera, que no sea así con su hijo. Y que hasta hoy, toda vez que hay una proyección y que la película pasa en algún festival online, yo recibo mensajes por el Instagram, Facebook, no sé, con muchísimas mamás. Oh, muchas gracias, me encantó ver su película, me ayudó muchísimo. Entonces, sí, y ahí es en el nivel personal, en este momento es cuando, porque es el tema de la exposición de una cosa tan íntima, hay que tener sentido, ¿no? Es un poco del tema del personal y político, entonces, Claro. y en estos momentos siento que sí, hay sentido, la película tiene una contribución a hacer. Entonces, y muchas veces un poco más lejos de esto, como personas que tienen hijos, pero que no son trans, pero que las hacen pensar sobre la relación, el diálogo intergeneracional. Entonces, esto es muy importante para mí porque hay que pensar, es importante para mí pensar que la película puede ayudar, puede cambiar alguna cosa ahí las otras microhistorias que están ahí alrededor. Una cosa que también conversábamos con Ángela era cómo no hay, digamos, puede haber representaciones de vidas trans, pero no hay muchas representaciones de familias, ¿no? Que acompañan este proceso, que a pesar de las dudas y del desconocimiento, tienen ese deseo de sostener un diálogo y de escuchar, ¿no? Yo pensaba cómo este documental permite visibilizar lo que está detrás del closet de lo trans, ¿no? Y son las familias, las madres, las mujeres, los hermanos, ¿no? Que también tienen preguntas importantes que hacer y a veces no saben muy bien cómo hacerlas, ¿no? O tienen este temor de decir algo que pueda ser hiriente cuando en realidad lo que tratan de hacer es comprender algo que la sociedad tampoco nos da un espacio para pensar, ¿no? En ese sentido, nos habías comentado hace un rato, digamos, en privado, que Limiar es una película que también está pensada para un impacto social en escuelas. No sé si podrías contar un poco de la experiencia que has tenido en Brasil. Sí, cuando estábamos pensando en esto, en la distribución de impacto social, lo que pensamos es que como en la película son 3 generaciones, entonces la abuela, la madre y el hijo, tiene el potencial de dialogar muy cerca de las personas más viejas, porque muchas veces se tiene una película sobre el tema trans, pero hecho por jóvenes, para jóvenes. Para jóvenes. Sí, hay como, y que es más común, vamos a decir, porque el tema de la madre que habla sobre eso no es muy común. Entonces, de aprovechar este potencial intergeneracional para pensar también otras situaciones de personas mayores, más grandes, no sé, que tienen que lidar, que se relacionar con jóvenes, niños trans. Y bueno, en Brasil las escuelas son muy, muy, muy hostiles para estos jóvenes. Tenemos así como 80% más o menos de los jóvenes trans no terminan la escuela. Entonces, sabemos que hay la vulnerabilidad
de los jóvenes trans tiene que ver mucho con esto, con las familias y con las escuelas. Entonces, la idea es que los maestros de la comunidad escolar, las personas que trabajan ahí junto, que puedan ver la película, hablar sobre eso, estar un poco más preparados para si tienen un alumno trans, que puedan acogerlo mejor, Sí. puedan ayudarlo, y si tiene un problema en casa, que pueda ser la escuela un lugar que el joven pueda encontrar ayudas. Entonces, es como casi una utopía en este momento, que las escuelas realmente son muy hostiles. Entonces, ahora estamos empezando, no pasó aún, la campaña de impacto, la distribución de impacto empezó hace como una semana. Entonces, tenemos un equipo de personas trabajando en la movilización de las escuelas, pero de hoy hasta el final del año se va a pasar todos los procesos. Entonces, quizás en el final del año vamos a ver qué pasó, porque ahora estamos justo empezando. Ajá. Ángela. Sí, justo sobre la hostilidad, ¿no? de la sociedad con la comunidad trans. Linear rompe, ay, mis gatitos me están gritando. No entendí. Es que su gatito está atrás. Las cosas pasan en vivo siempre. Bueno, como te estaba comentando, Corazín, Limea rompe con varios prejuicios, estereotipos de género y sobre la sexualidad, ¿no? A mí, bueno, y también lo comentamos con Sofi, nos sorprende cómo Noa tiene esa capacidad de cuestionar y reflexionar con total lucidez sobre esto, ¿no? Dando cátedra sobre teoría de género, ¿no? A través de, por ejemplo, un dibujo. Dibuja con total detalle y puede explicar muy bien cuestiones que son complejas de entender muchas veces y sobre todo de explicar, ¿no? Es más, para nosotros como adultos, ¿no? Entonces, ¿cuál crees que ha sido la influencia o crees que ha sido determinante la influencia de estas dos generaciones, como has estado ya comentando, la de tu mamá, ¿no? Que empezó rompiendo ya ciertas estereotipos de género, ¿no? Y sobre cómo es que debería cómo es que se construye una mujer, ¿no? Y la tuya, ¿no? ¿Cómo ayudaron en este proceso de autoconocimiento, ¿no? Sí, bueno, para mí mi mamá y mi papá también, pero en la película mi mamá hace fiel, pero fueron la generación pionera en mi familia, por lo menos, porque sé que en otras no, pero entonces hicieron cambios muy importantes con mis abuelos, entonces rupturas y bueno, ahí como romper, pero después seguir relacionándose y abrir caminos para otras formas de vivir. Y cuando yo nací, siento hasta hoy que para mí fue muy fácil, porque me dieron como un regalo mis papás, mi mamá y mi papá, como la libertad de tener mis caminos, la tranquilidad, la apertura para ver las cosas del mundo y sí, como no tener cuestiones morales. Entonces, siempre tuve la sensación, la impresión de esto, de que para mí fue como solo vivir. Lo trabajo lo hicieron ellos primero de mí. Entonces, cuando Noah empezó su transición, pensé, bueno, yo soy, yo estoy y tengo que estar preparada para ser la mamá de un niño trans, porque si yo con la formación que tengo, no, con la familia que tengo, de la forma que viví, no puedo comprender, mira, estoy preparada, sé que estoy. Entonces, para mí es como el trabajo es de mi mamá. Y después
para mí fue como, y para Noah también, así como mi mamá preparó dos generaciones que pudieran crecer en libertad y, bueno, buscar sus caminos. Entonces, pienso que eso fue una cosa muy linda. Y para mi mamá, y ella habla un poco de eso en la película, no fue fácil, porque cuando uno rompe con cosas muy sólidas de la sociedad, de la cultura, muchas veces tiene que ser muy radical, porque no se hace una ruptura así como despacito, es como, y ahí en este radicalismo, ahí también tuvieron así como sentimientos muy contradictorios en sus procesos, y entonces fue un trabajo muy profundo que hicieron ahí. Entonces para mí es como yo soy la generación que recibe y que estoy ahí como caminando, ¿no? Así, entonces para mí, mi hijo tengo que darle, no hablo así, pero no es que fue un esfuerzo, es como fue natural para mí, ¿no? Pero es como esto, como seguir el camino que empezaron mis papás para una sociedad más abierta, con diálogo, que pueda tener respeto y bueno, con todo eso. Y Claro, y mi esa es tu película, ¿no? Es diálogo, respeto. Sí, y siento que mi hijo, no conmigo mucho, pero en la sociedad, mi hijo hace el mismo de hacer algo, una cosa muy radical para la sociedad actual, ¿no? Así, entonces está como cerca de mi mamá en este sentido, que son, Sí. yo no, los dos son generaciones que están ahí muy, con mucha fuerza haciendo transformaciones, cambios, ¿no? Ujú. Claro, están dando grandes giros a la historia, ¿no? De cómo comprender los vínculos, cómo comprender las sexualidades. Hay un momento muy lindo hacia casi el final del documental en el que no voy a detallar mucho justamente para no spoilear, pero tú le das la cámara a Noah, ¿no? Este gesto de darle la cámara fue algo espontáneo, imagino que hay muchas cosas que surgieron en ese momento a partir de las conversaciones, ¿no? Pero ese gesto de darle la cámara es también como darle una voz adicional, ¿no? Se ve la imagen, o bueno, se ve la cámara un poco temblando y Noah te pide instrucciones, ¿no? Te dicen, la cojo así, la cojo asá, y ese es un momento bastante tierno. No sé si fue algo planeado o cuáles fueron las otras espontaneidades que rodearon la producción de la película. No, no fue planeado en este sentido, porque lo que planeé fue que iba a hacerlo, no sé si es un spoiler, pero lo que hice ahí, lo iba a hacerlo enfrente de la cámara. Lo tardé para hacerlo ahí con la presencia de la cámara. No tenía pensado cómo iba a hacer para hacer dos cosas al mismo tiempo, entonces lo que me pasó en la hora, bueno, corre la cámara y me grabas a mí, entonces porque necesito hacer otra cosa ahora. Entonces esto fue muy espontáneo. Y la otra cosa que fue muy espontánea es el tema del agua, porque esto fue un proceso muy intuitivo, porque cuando empecé en 2016, cuando empecé a pensar en la película, empecé la primera entrevista, empecé con la necesidad de grabar el agua. Entonces, cuando nos íbamos de vacaciones para la playa o para alguna parte, tenía como esta cosa, la familia se quedaba ali en la playa, yo me iba con el teléfono y me quedaba muchas horas haciendo las imágenes del agua, del agua, pero no sabía, no tenía claro para qué que lo hacía. Una cosa así que tenía la relación con el agua y la relación de grabar, ¿no? Pero eso es, bueno, como documentalista un poco todo pasa por ahí, ¿no? Pero, y después cuando estaba trabajando con la montajista y buscando los archivos de la familia, las fotografías, los videos, ahí nos demos cuenta que el agua estaba en todo el tiempo, las memorias de la familia. Entonces, eso fue muy espontáneo porque muchas veces siento que el agua
puso a la película, así como vino, no Ajá. fue una búsqueda, pero una cosa que pasó, no sé, que me llegó y me tocó, no sé cómo decir. Y ahí después, claro, poniéndolo allí las imágenes, eh, hay un nivel simbólico con el agua Ujú. y la fluidez, el flujo, Metáfora, ¿no? y que Sí. queda muy bien, pero no Sí, fue un proceso racional de pensar, voy a hacer una metáfora, ¿qué metáfora voy a hacer? No, Ujú. del otro lado, así Más como... intuitivo, ¿no? Y por lo tanto más genuino, ¿no? Sí, 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 quedó muy bien, ¿no? Quedó muy bien. gracias. Porque representa, ¿no? Esa fluidez, esa transparencia también, ¿no? De esa sinceridad de los personajes. Ujú. Eh, ahora sí, cuéntanos, ¿cuáles son tus próximos proyectos cinematográficos y si vas a seguir trabajando el, el tema de la diversidad sexual y los documentales? Sí, sí, voy, estoy, sigo. Eh, Estamos trabajando ahora, justo ahora, estamos en la inmersión de montaje de la próxima película, que es como una película hermana de Limiar, aunque sea del punto de vista estético es muy distinto porque no es una película autobiográfica, no tiene la voz en primera persona, pero sigue sobre el tema trans y sigue Noah en la película. Entonces, la Ujú. historia de la película es que un poco antes de que Noah empezó su transición, su amigo empezó una transición, él. Entonces, Noah, después de ese amigo, fue como un poco el incentivador, el espejo, una persona muy próxima de Noah para que Noah pudiera hacer su transición, pero Ujú. tenía empezado antes. Y nosotros ahí, como documentalistas, cuando nos hicieron, mi amigo empieza ahora con la testosterona, en 2016 también, pero ya ahí empezaba ahí ya con las aplicaciones de testosterona, Ujú. fuimos para grabar a su amigo. Y por algunos años seguimos grabando los dos independientes así, como no está, porque con este amigo no es tan intimista la película, pero es una película que va a las calles con este niño Ya. para su comunidad, para sus actividades, sea de fiesta, sea de política, sea espirituales, sea de burocráticas, de cambio del nombre. Entonces, vamos y ahí conocemos otras personas de la comunidad Ujú. trans de nuestra ciudad. Y ahí, entonces, es una película que tiene algunos personajes. Entonces, ahí está Noah como un personaje secundario, pero ahí está Ujú. también, la historia de Noah empieza justo en esta nueva película, justo cuando empieza la testosterona. Entonces, es un poco la continuación de Umbral, Ajá. pero muy distinto. No, no hay que ver los dos, así, son como muy separados, pero Ujú. los decimos hermanos. Ujú. Y ahí lo que pasa es que cuando empiezas a tratar de un tema, a cada vez tiene la sensación de que tienes que hacer algo más, porque, bueno, es muy complejo todo eso. Entonces, Ujú. ahorita estamos empezando a escribir un nuevo proyecto para una otra película que queremos hacer, que también es acá en nuestra ciudad y también con la comunidad trans, pero ahí con una casa que acoge personas Una trans casa comunitaria. en situación de vulnerabilidad. Entonces, Ujú. ahí estamos empezando a escribir, pero ya tenemos el consentimiento de la casa para hacerla. Entonces, ahora empezamos a enviar para fondos y para laboratorios, Ujú. esas cosas. Entonces, y cuanto más trabajamos, más conocemos gente que es de las comunidades y más cosas vienen. Entonces, hay también otros proyectos que estamos haciendo ahora. Tenemos una parcería muy próxima es un poco raro, pero muchos amigos del área de la salud pública, salud colectiva, Ujú. el campo progresista de las personas de la salud.
y ahí trabajan mucho con poblaciones de la ciudad, y ahí estamos trabajando otros proyectos menores que tienen relación con la universidad, pero que también vamos a algunos grupos y otras comunidades de la ciudad que son también LGBTs. Entonces sí, pienso que estamos como cada vez más en este tema, en verdad. Es como si Limiar fuera así el primero paso, siento, no se encerra y se abre, en verdad es una apertura para eso. Entonces ahí estamos involucrados con el tema por ahora, no sé. ¿Hasta Es cuándo? el primer paso, Limiar ha sido como el primer paso de un camino largo, ¿no? De este reconocimiento tan necesario de la comunidad trans, ¿no? Por así, como para ir terminando, ya estamos con el tiempo, si tuvieras tú que invitar, ¿no?, a la gente que vea tu película, sobre todo a madres, a familiares de personas trans o de personas pertenecientes a la disidencia sexual, ¿qué les podrías decir? ¿Sobre la película dices? Ajá, como invitarlos para que puedan acercarse a ver tu película. Sí, pienso que es una película que es como, la imaginamos con un buen ejemplo de una relación que logra superar las diferencias, los obstáculos para el diálogo. Entonces, es como para las familias que tienen un joven trans o LGBT y están ahí como con muchas dudas. No es que la película tiene respuestas, pero pienso que la película tiene un poco caminos de hacer las preguntas. Cómo empezar el diálogo, porque las respuestas no existen, cada uno tiene Claro. su, pero muchas veces el tema es cómo empezar a hacer preguntas, ¿no? Las preguntas son por sí la dificultad, no las respuestas. Entonces, pienso que un poco por ahí es una forma de ver la película como en relación a estas familias. Y ahí tal vez un extra sería que estas preguntas no es que separen a la familia, sino ayudan a que esta familia continúe junta y continúe vinculándose, ¿no? Las preguntas no distancian, sino que son otra manera de acercarse. Sí, seguro. Claro, además las preguntas como las planteas en la misma película, ¿no? Son suaves, no hay violencia, ¿no? Es hermoso ver ese diálogo. Bueno, hay que invitar a nuestro público que no se pierda a partir de mañana. Pueden comprar sus entradas y entrar a la página del Festival de Cine de Lima y ver Linear. Está imperdible, es una película fantástica, es un documental hermoso. No dejen de verla, por favor. Y nada, muchísimas gracias. Ahora sí, muchas gracias, Sofía, por acompañarme y hacer esta linda entrevista. Ha sido un placer realmente esta conversación. Y bueno, nos ha quedado corto, tenemos más preguntas, pero nos quedaríamos horas de horas también. Quizás en el próximo año estemos juntos en Lima en presencial y ahí podemos hablar por toda la noche. Sí, por supuesto. Esperemos que sí, lo voy anotando desde ya. Sí. Ojalá en el próximo año tenemos una noche toda para hablar. Sofía, unas últimas palabras, tú, Corací, de repente, para despedirnos. No, solo decirles muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta con la participación de Limiar en el Festival de Lima y me gustó mucho nuestra conversación, entonces muchas gracias por todo y bueno, solo eso. Muchas gracias, Corací, por tu generosidad tanto en esta entrevista y para permitirnos conocer un poco más acerca de la familia a partir de tu documental Limiar. Gracias. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Muchas gracias. Chao.